Buenos días a todos, saludos, bendiciones. Mi nombre es Lino Piña, soy estudiante de la Escuela de Derecho. Asimismo, soy actualmente detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. El día de hoy vamos a adentrarnos en un campo donde la ciencia y la ley se encuentran para descubrir la verdad, la criminalística. Pudiésemos definir la criminalística como aquella disciplina o aquel conjunto de disciplinas científicas que mediante la aplicación de conocimientos, métodos y técnicas que se emplean para investigar material sensible, significativo, denominados en este caso evidencias, las cuales guardan relación con un presunto hecho delictivo. En resumen, es la ciencia que hace hablar a las pruebas cuando los testigos callan. Por eso un dicho que dice, las personas mienten, las evidencias no. ¿Por qué es tan importante hoy en día la criminalística? Pues tan sencillo porque el delito ha evolucionado y la ciencia debe ir un paso adelante. Actualmente, la criminalística ha dejado de depender únicamente de huellas dactilares o casquillos de bala, en la que se realizan pruebas de balística, comparaciones. Hoy hablamos de genética forense, el ADN, informática forense, análisis de trazas a nivel microscópico y reconstrucciones en 3D, tales como la planimetría. Y su importancia moderna radica en dos pilares fundamentales. Estas son los siguientes: evitan la impunidad, permite atrapar a los verdaderos culpables basándose en hechos irrefutables, no en suposiciones. Es decir, mediante pruebas de certeza se pueden acusar a una persona que está involucrada directamente con un caso. Asimismo, protege al inocente. La evidencia científica es la mejor herramienta para evitar condenas erróneas. El margen de error humano se reduce drásticamente, ya que pasamos de ser de manera subjetiva a actuar de manera objetiva. Todo este despliegue científico no sirve de nada si no tuviese una validez legal. Y es allí donde entra nuestro marco jurídico, específicamente en el Código Orgánico Procesal Penal, el COP. La criminalística es la columna vertebral de la fase preparatoria o de investigación, conocida como la primera fase del proceso penal venezolano, debido a que el COP establece que el Ministerio Público debe basar su acusación en elementos de convicción sólidos. Para ello, se apoyan en los órganos de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, cuerpo el cual represento. Asimismo, el código regula estrictamente cómo se deben colectar las pruebas a través de la cadena de custodia. De hecho, hay un manual. Si un indicio se contamina o se colecta sin seguir los protocolos del COP, la prueba se anula. La ciencia provee la evidencia, pero el COP nos garantiza que esa evidencia sea lícita y admisible en un juicio. Es decir, si tuviéramos que resumir el propósito de esta ciencia, hablaríamos de 5 propósitos o 5 objetivos principales. Uno de ellos sería el demostrar que un delito realmente ocurrió. A veces lo que pudiese parecer un homicidio simplemente es un accidente. Por otro lado, nos permite determinar cómo realmente sucedieron los hechos. Nos permite también identificar a la víctima, en el caso que no sea evidente. Nos permite identificar a los presuntos autores y partícipes de un hecho punible. Asimismo, nos aportan las pruebas materiales que vinculen al sospechoso con la víctima y a su vez con el lugar donde aconteció el hecho. Todo esto nos lleva al punto cero de cualquier investigación, el sitio del suceso. El sitio del suceso no es más que el espacio físico donde ocurrió
un presunto delito y donde se encuentra la mayor cantidad de evidencias. Hay un autor, Edmond Locard, pionero de la criminalística. Él dice: el tiempo que pasa es la verdad que huye. Existen tres tipos principales de sitios de sucesos: abiertos, cerrados y mixtos. Abiertos, como una calle o un parque, son los sitios más vulnerables al clima y a los curiosos. Cuando nos referimos a un sitio de sucesos cerrado, nos referimos a una casa o una oficina, es decir, sus límites están bien definidos. Cuando nos referimos a un sitio del suceso mixto, pudiese ser un estacionamiento o un vehículo. Hay una regla de oro en cualquier sitio del suceso, y es la protección y preservación de este lugar. Si la escena se altera, se pierde información vital que jamás y bajo ninguna circunstancia podría recuperarse. Y ustedes se preguntarán: ¿y finalmente qué hacemos cuando llegamos al sitio del suceso, el cual se encuentra protegido? Realizamos la inspección técnica, que no es más que aquel procedimiento metódico y sistemático que realizan los técnicos, quienes son los expertos para observar, fijar y colectar cada una de las evidencias que allí se encuentran. No se trata de entrar y buscar al azar. Se sigue un orden estricto de observación, fijación. En la observación se analiza la escena desde afuera hacia adentro, sin tocar absolutamente nada. Por otro lado, la fijación: se documenta absolutamente todo mediante el uso de fotografías generales y detalladas. En algunos casos se levantan planos, como anteriormente lo mencioné, la planimetría. En caso de existir evidencia, la colección: se recogen las evidencias utilizando guantes y pinzas. Estas evidencias deben ser embaladas y etiquetadas, es decir, cada pieza va en un sobre o un contenedor específico según la evidencia, para posteriormente ser enviadas al laboratorio, donde se inicia formalmente la cadena de custodia de la que nos habla el COP. Desde el primer momento que se colecte la evidencia, debemos realizar la cadena de custodia. En conclusión, la criminalística ha transformado el sistema de justicia venezolano y en el mundo entero. Pasamos de la época de las confesiones forzadas a golpes y los testigos dudosos a la era de la certeza científica. Un cabello, una sustancia hemática, o mayormente conocida como una gota de sangre, o la trayectoria de una bala pueden ser la diferencia entre la libertad y la cárcel de una persona. Espero haya servido toda esta información. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.